Bueno, buenos días. ¿Cómo andan? Hoy es viernes, lo cual siempre es más positivo que un lunes. Fin de largo. Bueno, pero ya el lunes descansan por lo menos de clase. No hay que levantarse temprano. O bueno, hay que levantarse pero no venir. Por lo menos siempre hay que ver el lado positivo. ¿Se acuerdan algo de la clase del miércoles? Fue una clase larga, intensa, en la cual hoy vamos a bajar un poco la intensidad. Vamos a empezar un poquito fuerte, pero después vamos a bajar un poco la intensidad. ¿Qué vimos en la clase del miércoles? Empezamos viendo lo que es Very Long Instruction Word, como una forma de hacer emisión estática de múltiples instrucciones, pero llevada más al extremo. O sea, decir very long, o sea, poner armar un paquete de varias instrucciones para que quede como si fuera una instrucción larga. Y dijimos que en realidad hoy en día no se usa mucho. ¿Por qué? Porque les cuesta a los compiladores armar esos paquetes con muchas instrucciones que sea de manera útil. Entonces, en general, se suele utilizar otra cosa que es, hoy en día, lo que es la emisión dinámica. Sin embargo, de emisión estática vimos lo que es el camino dual issue. Vimos que en general, vimos dual issue que teníamos dos pipes diferentes. Vimos que cuando suelen ser varios pipes en paralelo, no son los pipes exactamente iguales. Nosotros vimos el ejemplo de que había uno que era para instrucciones tipo array y tipo branch y el otro para instrucciones tipo load store. ¿Se acuerdan? En general hay algún tipo de diferenciación eso en los pipes en paralelo. Y fíjense que con la emisión dinámica también pasa lo mismo. O sea, ¿se acuerdan que les habíamos mostrado un esquema donde había un par de unidades funcionales para enteros, otro para load store, otro para punto flotante? Entonces esa diferenciación siempre existe. Pero vimos que para hacer el camino de datos de emisión doble no había que hacer muchos cambios en nuestro camino ya segmentado. Ampliar los puertos del banco de registro, agregar una ALU, pero de ahí más creo que no había mucho más cambios. Se aumentaba relativamente poco el área. Sí, por supuesto, cuestiones de los caminos de adelantamiento y eso sí era un lío. Vimos después desenrollo de lazos, ¿se acuerdan? Con esto parece que lo han atormentado un poco en el práctico, no sé si ya lo han visto. El desenrollo de lazos es una técnica del compilador, no es estrictamente de arquitectura, pero sirve para mejorar performance. Mejorar, ahí dice el IPC o CPI, da lo mismo. A la larga es mejoran performance, permite ejecutar más instrucciones. ¿Cuál es la clave de desenrollo de lazos? Que al desenrollarlo generamos más instrucciones, o sea, le damos al compilador o al procesador más instrucciones para poder trabajar. Entonces, al tener más instrucciones y que en general son independientes entre sí, ya sea el compilador para emisión estática o el scheduler para emisión dinámica, tiene más instrucciones disponibles. Y al tener más instrucciones disponibles, ya puede manejar mejor la organización y el hacer los paquetes o lo que sea. Y de esa manera genera más o mejora, digamos, la utilización de los pipelines y mejora lo que es la performance. ¿Se entiende la idea? Después vimos emisión dinámica de múltiples instrucciones. La diferencia con la estática es que nadie arma paquetes, sino que las instrucciones se ejecutan apenas se puede ejecutar. ¿Cuál es la clave acá? Para el apenas puedan, la clave es dependencias. Entonces se evalúan en tiempo real, en tiempo de ejecución, las dependencias, se arma un diagrama de precedencia. Y todo eso en hardware se va viendo si una instrucción ya no tiene dependencias con otra instrucción que se está ejecutando, entonces se lanza su ejecución. Si ya tiene todos sus operandos disponibles, se lanza su ejecución. Esa es la clave. Otra clave es la emisión y la terminación se mantienen en orden para preservar el flujo de datos. ¿Está claro? Ahora, en el medio está lo que se conoce como ejecución fuera de orden, que es lo que yo le había contado de lo que es una especie de salvajismo. Entonces va el primer buen día, va el primero que
que pueda, no importa si es la instrucción que estaba antes, después, mucho después, no importa. Si tiene sus operandos disponibles, se ejecuta. Y una técnica que va de la mano para poder hacer eso es renombramiento de registros. En el sentido de decir, vos utilizabas T0, pero en realidad vos no necesitabas usar T0. Lo utilizabas T0 porque el programador lo escribió así, pero podrías haber utilizado cualquier otro registro. Entonces, te cambio el nombre, rompo la dependencia, te ejecuto y después te vuelvo al nombre anterior que tenías. ¿Estamos? Y de esa manera se gana tiempo. Toda la idea es ganar tiempo y que se ejecute más rápido. Habíamos visto que en general la organización estaba dividida en dos partes, el front-end y el back-end. El front-end eran nuestras viejas etapas de fetch y decode, a lo cual ahora le agregamos lo que son las estaciones de reserva o el scheduler, que son los buffers, donde se van acumulando las instrucciones que se buscan y se decodifican hasta que puedan ser ejecutadas. Después está toda la etapa del backend, que son las n unidades funcionales en paralelo. Y al final está la unidad de commit, que es la que se encarga de terminar todo en orden, donde hay una estructura importante que les comenté que se llama el buffer de reordenamiento. Ese buffer que se encarga de acomodar todo, reordenar todo y que todo termine prolijito en orden. ¿Preguntas? Dale. El hecho de que los pipes puedan ser de distintos tamaños, que sean diferenciados o sea, diferentes entre sí, sí. Pero que terminen en orden, o sea, que la unidad de terminación haga de todas las instrucciones hagan en orden. Sí. Implica que de todas formas hay un tamaño de instrucción, así como veíamos nosotros en Unicisto. ¿A qué te refieres con un tamaño de instrucción? Todas las instrucciones pasan por todas las etapas, entonces tenés no, ya no tan así. Porque ya no son, esto deja de ser un pipeline ideal. Esto ya es una mezcla entre una especie de tu pipeline ideal, donde todas las instrucciones pasan por toda etapa, pero a su vez tenés distintas unidades que tienen distintas capacidades, que tienen distintas latencias. Entonces vos ahora tenés, por ejemplo, la parte de punto flotante son 10 etapas y la parte de entero son 3. ¿Entendés? Entonces, si una va a una instrucción de punto flotante, bueno, va a demorar más etapas, está clarísimo. ¿Entendés? Pero vos a su vez, como ahora ya podés hacer otras cosas al mismo tiempo, ya esa que te demora 10 no necesariamente te impide que vos vayas ejecutando un montón de otras instrucciones. ¿Me entendés? Me imagino que puede ser al revés, digo yo, o sea, que si hay una instrucción que, no sé, dura 3 etapas, sí, se ejecuta a las 3 etapas y después si viene una más grande, se ejecuta a su duración, o sea que puede durar menos, digamos, el hecho de terminar las etapas en orden, pero que salgan todas, se vayan todas ejecutando en paralelo para crear. Sí, puede ser, porque a lo que voy es que en el medio ya, entonces en ese backend ya es cualquier cosa. Entonces vos decís, se puede dar y casi que cualquier escenario que vos pienses se puede dar. ¿Entendés? A la larga después se acomoda. ¿Me entendés? ¿Para qué? Para preservar el flujo de datos. ¿Me entendés? Aquí va la pregunta del tamaño de la instrucción. No, el tamaño de la instrucción no, el tamaño digamos, la duración de las instrucciones. Que antes vos tenías un pipeline ideal, todas las instrucciones pasaban por todas las etapas. Entonces, todas las instrucciones demoraban 5 ciclos. ¿Me entendés? Que vos después puedas terminar una por T, es una cuestión de productividad, pero todas demoraban 5 ciclos. Ahora lo que me dice es ya no. Y es verdad, ya no. Hay algunas que pueden demorar más, otras que pueden demorar menos, depende del tipo de instrucción, depende de cuánto esperan, depende de... ¿Entendés? Por eso ya no se mide por instrucción. Directamente vos terminás de decir, yo termino tantas instrucciones por ciclo. Claro, ¿entendés? Entonces un procesador de estos dice, yo puedo terminar 4 instrucciones por ciclo. Ahora, ¿cuándo entraron esas 4? No sabés. ¿Entendés? Termina cada ciclo 4 instrucciones. Tiene un IPC de 4.
¿Me entendés? Entonces hace 0,25 el CPI. Fantástico. Ahora, esas 4 entraron hace 10 ciclos, hace 15 ciclos o hace 4 ciclos. No sabes. O sea, lo que sí sabemos es que se manda en orden. Terminan en orden, terminan 4. Ahora, ¿cuándo entraron esas 4 y cuánto tiempo estuvieron dentro del pipeline? Imposible saber. No sé si es totalmente imposible, pero es muy difícil, seguro. ¿Se entiende ahora la duda? Sí. Nosotros llegamos a ver en detalle cómo hace el procesador para saber qué instrucción ejecutar, en qué momento. No sé en cuántos detalles, pero la clave está en esto. Casi cómo funciona eso. No, en más detalle no. La clave es lo que mencioné recién. Se fija que los operandos estén disponibles. Entonces yo tengo que operar con el registro T0 y T1. ¿Alguien de todas las instrucciones que se están ejecutando en el backend está utilizando T0 y T1? Entonces ahí te fijas si es la detección del riesgo. ¿Se acuerdan? Es la misma idea de antes. Te fijas si en las etapas siguientes hay alguien que está usando los registros que yo necesito. Sí. ¿Los puedo adelantar? No. Bueno, entonces tengo que esperar. Listo, ya está disponible para que vos empeces. Entonces pasa lo mismo. Se detiene, se adelanta y se larga la ejecución. La idea es la misma que has visto. Ahora, es mucho más complejo porque es mucho más grande. Sería que la etapa de decode sabe exactamente lo que está pasando. Exactamente. La etapa de decode junto con estas estaciones de reserva, digamos. Porque el decode decodifica y dice, yo tengo tal instrucción que necesita tales operandos. Entonces, después, con saber qué instrucción es, sabes a qué pipeline va. Y te fijas qué operandos tiene, a ver si alguien los necesita. Y de ahí se organiza, digamos, que el scheduler. Y hasta ahí llegamos. Pero la clave de vuelta son tener los operandos libres, para eso tenés que detectar el riesgo de la misma manera que lo detectábamos antes, tratar de adelantarlo de la misma manera conceptual que se adelantaba antes, y si se puede, se larga, si no se puede, se espera. Sería como que el scheduler es otra especie de memoria, porque ahí... Sí, son buffers, sí. Son directamente buffers, que son unas colas, ¿cuál vendría a ser? FIFO, first in, first out. Sí, con una super mega lógica, digamos. Son pilas. A ver, no, son colas. Son colas, el primero que entra y el primero que sale. Sí, por supuesto se cumplen las dependencias. Por eso no son tan así, digamos, pero se van encolando y va saliendo la primera que está disponible, no la primera que entró. Pero es una cola. ¿Alguna otra pregunta? Brian. No sé si es que puede retroceder al ejemplo de igual issue. ¿A qué parte? Al código. Sí. Decime a qué parte del código, porque hay varias diapositivas también. La diapositiva del igual issue. Más adelante. Más. Igual issue. Sí, pero ¿con esta? Ajá. ¿O la anterior? No, Esta la anterior. es la anterior. Sí, No, para. Esta es desenrollada con desenrollado o sin desenrollado. Dale. ahí puede ser que se vienen negativos ¿no? O sea, sería menos 4, menos 8, menos 12, porque después veo que hace menos 16, como que no, una inconsistencia ahí. A ver, veamos el código original. Déjame que lo vea. No, ya me pasó demasiado. Vos cargas 0 de 20 y después claro, el siguiente es menos 4. Sí, deberían ser todos negativos. Va decrementando el puntero y el otro va apuntando hacia abajo. Claro, como que empezás del último y vas decrementando el puntero. Entonces el elemento siguiente es menos 4. Entonces, ¿tiene buena observación, Brian? Tiene razón, esta diapositiva está mal. Este debería ser menos 4, menos 8, menos 12. Y ahí es válido que sea menos 16 abajo. ¿Sí? ¿Tiene razón, Brian? O sea, no está solo en el load, ¿no? No, todos los desplazamientos estos, del load y del store, tienen que ser todos con el menos antes.
por cómo va recorriendo el vector, que es una manera peculiar, pero no importa. De todas maneras, la idea del ejercicio no cambia. Yo te podría haber puesto quizás un más 16 acá y acá en vez de un BLT, un BGE, alguna cosa así por el estilo y funciona igual. La idea es la misma, pero sí, todos los offsets son negativos acá. Good catch. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a la clase pasada? Está bueno porque veo que han quedado varias cosas ahí flotando, digamos. Y está bueno que se saquen las dudas. No importa, no importa. Hemos llegado hasta acá. Nada más, entonces vamos con el tema nuevo. Esta es una cosa, una característica también así que quedaba pendiente, que es la ejecución especulativa. ¿Qué es la ejecución especulativa? Primero, no es algo imprescindible de la emisión dinámica. Se usa mucho más con la emisión dinámica de múltiples instrucciones. ¿Por qué? Porque la emisión dinámica es la más usada. ¿Estamos? Pero también se puede usar con la emisión estática de múltiples instrucciones. Y la idea acá es ya no esperar a que los operandos estén disponibles, sino intentar de alguna manera predecir o adivinar cuáles van a ser esos operandos. Entonces ya directamente yo les acabo de decir en el repaso que una instrucción se ejecuta apenas tiene sus operandos disponibles. Bueno, en realidad no es así. Era medio mentira. ¿Por qué? Porque así debería ser. Pero un procesador que además de ejecución fuera de orden tiene ejecución especulativa, capaz que ni siquiera espera los operandos. ¿Estamos? Lo ejecuta igual. Y ustedes dicen, ¿pero cómo lo va a ejecutar sin los operandos? De eso se trata la especulación. Especula con el resultado del operando. O sea, por ejemplo, dice, yo tengo que hacer una suma, necesito T0. Ah, pero T0 lo está utilizando esta instrucción. Entonces yo tengo la dependencia, no me puedo ejecutar. Y digamos, la ejecución especulativa se basa en decir, bueno, suponete que el resultado de T0 da 25. Entonces vos arranca y anda para adelante con el ejemplo que da 25. Ustedes dicen, pero ¿por qué? ¿Estamos? Pero de eso se trata la ejecución especulativa. ¿Cuál es el problema? Si después cuando llega a resolverse la dependencia y se obtiene el resultado, se ve que no era 25, ¿qué es lo que pasa? Pierden tiempo, digamos, y a la larga, ¿qué es lo que esperan? El mismo tiempo que tendrían que haber esperado. ¿Se entiende? Pero si resulta que sí es 25, ganaron tiempo. ¿Se entiende? Hay una desventaja, por decirlo en ese sentido, porque, o sea, o salís ganando o te quedas en el mismo. O salís ganando o perdés lo mismo que perderías. ¿Qué es lo que, digamos, estás haciendo? Estás transformando la dependencia en dos cosas. Una predicción, una adivinanza, es decir, bueno, yo me juego que sea tal, entonces vas a necesitar tu algoritmo para ver, intentar predecir cuánto es la, que no es predecir, sino es una especulación se llama, de ver cuánto sería el valor, y por supuesto necesitas además hardware para ejecutarlo. Se me hace parecido a cómo se hacían los saltos. Claro, me parece una especie de predicción de salto, pero acá no es salto, sino es directamente una ejecución. Claro, pero se hace en el sentido de decir se guarda también como un registro para saber qué se le Algo así. La lógica Algo es así. parecida. ¿Cómo? La lógica es parecida a la predicción de salto. La idea sí es parecida, porque de vuelta es intentar adivinar, intentar predecir el futuro. ¿Cuánto va a ser el resultado del operando que yo necesito y que todavía se está ejecutando? Tener una estructura para Sí. determinar. Sí, es parte de todo ese lío que hay ahí en el medio. No es azarosa para nada, y hay algoritmos de especulación y demás. Pero esa es la idea. Y la idea de vuelta es comenzar con la ejecución lo antes posible, o sea, ya ni siquiera esperan los operandos. ¿Está claro? Entonces, También, profe, sería operandos, pero tenemos otro nombre. sí, todo eso además. Ya se mezcla todo. Entonces les digo, no esperar las dependencias, sino adivinarlas. Y lo que les dije recién, si se acierta con la predicción, con la especulación, ganamos tiempo.
Si no acertamos, perdemos el mismo tiempo que hubiéramos perdido. Entonces, como que es solo ventaja, por decirlo así. El ejemplo típico, un ejemplo típico de ejecución especulativa son los saltos. ¿En qué sentido? Ya no se espera la resolución del salto. Además de la predicción de salto para saber a dónde saltamos, la idea acá es decir, no esperamos ver si el salto salta o no salta. ¿Qué es lo que hace la ejecución especulativa? Ejecuta las dos ramas. ¿Se entiende? Vamos por ejecutamos. Es como que, como tenemos unidades funcionales ahora en paralelo, entonces le mandamos a una unidad funcional todas las instrucciones que son qué pasa si el salto salta. Y por otro lado van todas las instrucciones de qué pasa si el salto no salta. Y ejecutamos todas. ¿Se entiende? En algún momento el salto se resuelve y dice, no, el salto tiene que saltar. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas que teníamos ejecutadas, las que correspondían al salto? Listo, las terminamos a todas en la unidad de commit. Listo, salen todas estas que eran las de salto, ya las tenemos listas. Claro, por eso cuando el salto se resuelve, se dice, ya está, ya el salto tenía que saltar, entonces todas las instrucciones de ese camino se terminan. ¿Y qué pasa con las instrucciones del camino que no eran? Se descartan. ¿Se entiende? Entonces a la larga se ejecutan los dos caminos. Pero la primera vez que se accede al salto, no sabemos que es un salto, sino... No sabe, por supuesto. Entonces, la alternativa, digamos, la correcta, se la termina, se hace realmente el commit, y todas las otras instrucciones que ejecutamos al vicio, las descartamos. ¿Está? Entonces acá hasta ejecutamos instrucciones que después no me sirven, que después no uso. Capaz que sí, pero capaz que a la larga ganas tiempo. ¿Me entiendes? Todo depende de cuántos caminos tengas. También suelen especularse los loads. ¿Cómo se especula un load? Es decir, uy, yo tengo la dependencia del load. ¿Se acuerdan? La dependencia que es más difícil de resolver. Voy a buscar un dato en memoria y después una instrucción que sigue necesita ese operando de memoria. Y bueno, yo digo, voy a hacer de cuenta que de la dirección de memoria me va a traer un 14. Y vamos para adelante. Lo que pasa es que en general la memoria no suele cambiar tanto. Entonces una vez que ustedes traen uno, si después vuelven a acceder a direcciones similares, ustedes dicen, para mí que yo ya sé qué es lo que hay ahí. Entonces traen un dato y especulan con que ese dato es el mismo y nadie lo cambió. ¿Estamos? Entonces directamente ni siquiera esperan el valor de la memoria, porque además la memoria es lenta. ¿Estamos? Entonces tratan de adivinar. Si no es, bueno, listo, volvemos para atrás. ¿Estamos? Eso contribuye a mi definición de hay un salvajismo total. ¿Estamos? Ya ni siquiera esperan las dependencias. ¿Cómo? Exactamente. Ahora, por supuesto, esto también el compilador puede ayudar con la especulación. Y si el compilador sabe que el procesador tiene ejecución especulativa, a veces puede reordenar instrucciones, pero no necesariamente para evitar dependencias, sino para cambiar los lazos o hacer otras cosas o poner más instrucciones que antes no estaban para acomodarse o recomponerse de una especulación errónea. Por ejemplo, ustedes tenían dos lazos, un típico lazo de que, o en un lazo tienen un if que si pasa tal condición suman 1. Y si no pasa, contar pares, contar impares. ¿Se acuerdan? O visto el ejemplo, entonces si el número que yo tengo es par, incrementame un contador en 1. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un compilador? Lo incrementa siempre. ¿Y qué pasa si en realidad no era par? Bueno, si no era par, después le restamos 1. ¿Se entiende? Entonces cambia el orden para incrementar siempre el contador y si no se cumple la condición, le resto 1. Y de esa manera hacen que funcione más rápido. Ahora, o además también lo que puede hacer es ir anticipando instrucciones. O sea, decir, che, toda esta rama no sé si se va, tengo acá una función, todo un pedazo de código que
no sé cuándo lo voy a llamar. Yo lo ejecuto igual. Lo ejecuto igual, especulativamente. Si después en algún momento vengo a parar acá, yo ya sé cuándo sale, ya sé cuánto es el resultado. Eso siempre y cuando, por ejemplo, no se requiere de algún parámetro. No, por supuesto, se fija cuál es el parámetro. Y si se requiere de algún parámetro, capaz que hasta lo supone. ¿Estamos? Exactamente. Estas son técnicas de 30 o 40 años de evolución y ojo, funcionan bastante bien. Porque ustedes pueden jugar a todo el juego, pueden estar viendo el PDF mientras escuchan música, mientras navegan por internet, mientras le hacen una consulta a ChatGPT, andan bastante bien y andan así. ¿Estamos? Sí, tal cual. ¿Por qué lo hace? Por lo que ha dicho Brian recién. Porque puede. Porque durante muchos años la ley de Moore era más barato poner más transistores que hagan todo este tipo de cosas. Porque era económicamente viable. Entonces han empezado a poner transistores, poner lógica y hacer más complejo, y más complejo, y más complejo. Y funciona. O sea, se pudo. ¿Estamos? Y así estamos hoy en día con los procesadores que hacen maravillas. ¿Estamos? Y tenemos los computadores en el bolsillo. Y hace 20 años, cuando ustedes estaban naciendo, era ciencia ficción. Y hoy en día es lo que están viviendo. Digamos. No hay autos voladores todavía, pero tenemos un montón de poder de cómputo en el bolsillo. Es como que este procesador va calculando todas nuestras realidades alternas y las va ejecutando en caso de... Algo así. No lo había visto como ese punto de vista, pero tiene varias ejecuciones en paralelo especulativos. Sí, algo así podría ser. Digamos. Siempre la clave es, todas esas cosas se mantienen en el buffer de reordenamiento y están ahí esperando hasta que se determina si realmente se las necesita o no. Por eso el buffer de reordenamiento es cada vez más grande, para poder aguantar más cosas ejecutadas, listas por las dudas. Algo que se calcula y había que compilar sobre las cosechas. Si no se las necesita, se las descarta. ¿Está claro lo que es la idea de ejecución especulativa? Más o menos. Ahora, ¿qué es lo que, de todo esto que les mostré yo, ejecución fuera de orden, renombramiento del registro, ejecución especulativa, todas estas son técnicas de paralelismo a nivel de instrucción. Cómo tratar de extraer la mayor cantidad de paralelismo en base a las instrucciones del procesador. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque sabemos que en las instrucciones hay una fuerte limitación que son las dependencias. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, a pesar de las dependencias, tratar de ejecutar la mayor cantidad de instrucciones en paralelo? De eso se trata lo que es el ILP. ¿Y cuál es? Nosotros podemos poner 800 pipes en paralelo, pero a la larga todo está limitado. ¿Y qué es lo que pasa? Por un lado, mayoría de los procesadores modernos de performance media y alta son todos como les conté. Procesadores super escalares, con super pipelining, con múltiples pipelines en paralelo. Funcionan muy bien, pero la verdad es que no tan bien como deberían. O sea, y bueno, si vos tenés, por ejemplo, 8 pipelines en paralelo, vos esperarías tener un IPC de 8. Y el IPC en realidad no es de 8. ¿Entendés? Es de 4. O sea, es buenísimo. Pero bueno, en el fondo vos decís, ¿pero por qué no es de 8? O sea, y lo ideal con su realidad. Exactamente. El ideal es, podrían hacer muchas más cosas, pero no las hacen. Entonces, para poder darte un IPC de 4, por ejemplo, no te ponen 4 pipelines en paralelo, te ponen 8. ¿Sabes? Para que puedas realmente terminar 4. Y a veces. ¿Cómo o sea, ya no nos interesa que sea igual la cantidad de etapas de la selección, sino la cantidad de pipeline? La cantidad del ancho del pipeline en paralelo. Además también la cantidad de etapas. Ya es una mezcla de las dos cosas. Por eso lleva un ingenio. ¿Está? Ahora vamos a ver un par de detalles en la diapositiva que viene.
Entonces, a nivel de eficiencia, en realidad esto está bastante baja, ¿estamos? Porque ejecutan muchas instrucciones que eventualmente después las descartan. Entonces no son instrucciones útiles, pero las ejecutan igual. ¿Estamos? La eficiencia es baja, pero se fijan solamente en performance. Y las performance andan bastante bien. O sea, siempre en performance va a ser mejor que veníamos viendo. Siempre. O es la idea, por lo menos. En la jerga, en el ambiente de los arquitectos de computadoras, todos estos procesadores se los conocen como los Great Big Out of Order. ¿Qué quiere decir? Son unos monstruos gigantes que ejecutan fuera de orden, ¿estamos? Y que hay que tener alimentados. Son unas bestias grandes, peludas, digamos, por decirlo así. ¿Estamos? Pero así funcionan y funcionan bastante bien. Lo que les dije recién, el paralelismo a nivel de instrucción, la limitación más grande son las dependencias. Porque la mayoría del código escrito de todos los lenguajes de programación es inherentemente secuencial. Y nuestra forma de pensar, la que venimos viendo con los algoritmos, los pasos, las recetas, que es lo que se viene enseñando desde 50 años, es inherentemente secuencial. Y también funciona bastante bien, ¿no? O sea, no es que esté mal la forma de programar, sino que hay que hacer un mix entre las dos. Programamos secuencial y queremos ejecutar en paralelo, entonces alguien lo tiene que convertir, digamos. Como todas las dependencias y todas las cuestiones son secuenciales, es difícil extraer el paralelismo. Es difícil mantener todos los pipelines llenos de instrucciones. La ejecución especulativa ayuda. ¿Qué más? Además, toda esa complejidad agrega costo, que es área. Entonces los procesadores son cada vez más grandes. Y además consumen energía, porque el hecho de ejecutar instrucciones que después voy a descartar, y bueno, igual las ejecuto, gasto energía en hacer eso y al final de cuentas no me sirve para nada. Entonces estoy consumiendo energía al vicio. ¿No? Es parte de esa idea del consumo de energía, derivó la Powerwall que vimos en el tema 2. ¿Se acuerdan? Un poco. Y empezaron a pensar realmente en el consumo de energía también como un criterio de diseño. Fíjense este dato curioso. Un procesador con emisión única, o sea, no múltiple de instrucciones, un procesador single issue como el segmentado que vieron ustedes, que tiene emisión en orden, o sea, simple y común, entra una, sale una. Puede llegar a tener la mitad de la performance que uno de estos. Entonces es seguro la mitad peor. Los otros tienen el doble de performance, son el doble mejor. Pero lo puede hacer en un décimo del área y con un décimo de consumo de energía. Entonces, ¿es peor? Sí, es peor. Pero si ustedes empiezan a ver las 3P, capaz que conviene uno de estos. Si buscan performance, no hay con qué darle a estos grandotes. Son los mejores. Por eso todo en su casa tiene un procesador de este tipo. ¿Estamos? Porque querés performance. Porque cuando se te demora 3 segundos en abrirte el Chrome, decís, se demora un montón. Y es verdad, digamos. ¿No? Cuando la página está tratando de comprar las entradas para un partido de la selección y da F5, y la página te demora un poquito en recargar, decís, qué porquería. Y pasa. ¿Estamos? Así somos. Nos pasa todo. Entonces, siempre queremos performance. Entonces, estos van a ser los que tengamos siempre en la casa. Después hay que ver si lo podemos pagar, que es otro tema. Hay que ver si lo tenemos que enchufar o anda con batería, que es otro tema. Pero queremos performance. También puede ser que hemos visto varias estrategias que pueden ser usadas no solo en páginas múltiples, digamos, también en... Sí. O sea, por ejemplo, estaba viendo la primera que hemos usado, que era la parte de desarrollamiento de lazos. Desarrollar lazos se puede tranquilamente usar. Sí.
¿Sí? Porque desarrollar láser es una estrategia básicamente del compilador. Entonces el compilador también lo puede usar. Sí. Varias cosas. Ejecución especulativa también se puede usar con single issue. ¿Estamos? ¿Y todas estas técnicas son solo los procesadores grandes, tipo, por ejemplo, la computadora esta, o los procesadores más chicos, por ejemplo, un microcontrolador, o el que pudiera tener un proyector ese, aplica alguna de estas técnicas o no? En ese tipo de situaciones no vale la pena. Bueno, la respuesta ahí pasa por dos lados. Por un lado, depende qué es lo que consideras procesador chico. ¿Me entendés? Entonces, un procesador chico hoy es un procesador que hace... Bien. No, un procesador que mañana, ponele, va a mejorar. Entonces, un procesador chico hoy es un procesador que es un procesador single issue con emisión en orden. Pero al Cortex, de hecho, procesador un microcontrolador que tiene uno chiquitito, ya se le agrega otro núcleo. Entonces ya, o se le agrega emisión doble, ya puede emitir dos instrucciones por ciclo. Entonces ya un procesador chico de hoy ya puede empezar a tener algunas de estas cosas. ¿Entendés? No es lo mismo que un procesador chico de hace 10 años. No sé cómo será un procesador chico de hace 20, o dentro de 10 años. ¿Entendés? Entonces son ideas que primero surgen y se aplican en los procesadores más grandes. ¿Entendés? Porque son los que más se venden, en cierto modo, digamos. Entonces, ¿quiénes son los que más se venden? Samsung, para los procesadores de los celulares, Qualcomm, para los procesadores celulares, Intel y AMD. Son los que más venden. Entonces, son los que compiten. ¿Y cuál es la diferencia entre el Samsung S, no sé, ya le perdí el número, 21, ¿en qué número anda, digamos? 23, bueno. ¿Cuál es la diferencia entre el Samsung S23 y el iPhone 14? ¿Estamos en el 14? Sí. Bien. El precio por un lado, no sé, y después cada uno trata de ofrecerte más funcionalidades. Más funcionalidades van acá, es performance. Porque vos querés procesar la imagen más rápido que lo que la procesa el otro. Para que el filtro sea en tiempo real y no demore ni un segundo. Entonces le agregan funcionalidades, le agregan cosas y requieren performance. Todo eso es performance. A fin de cuentas, ¿entendés? Entonces, primero lo ponen ahí. Y después cuando ven que lo pueden poner en el Samsung S23, capaz que dicen, che, capaz que también lo podemos poner en el A23, si es que existe, que es un procesador de gama media. Y ya pueden, entonces ya empiezan a subirlos de gama media también. Entonces les van pasando, ¿entendés? Hasta que en algún momento los más chiquitos ya empiezan a tener algunas de estas cosas. De a poquito, ¿entendés? Porque vos también decís, ¿para qué quiero en el proyector tener ejecución especulativa? Hasta que te descubres que el proyector le puede agregar una función que necesita un 10% más de performance y ya no hay manera, entonces le empiezas a agregar estas técnicas y el proyector ya te hace en full megapíxel HD con resolución de 8000, no sé, y le pones. ¿Entendés? Entonces, en ese proyector no, pero en el nuevo sí tiene. Sí, claro. Es como el lector de huellas que antes solamente estaba en los celulares de gama alta y ahora está. Exactamente, cada vez se va bajando más, digamos. O el 5G, todas esas cosas. Empieza en el tope y de ahí vas bajando. Entonces, ¿hasta qué punto te conviene? Una cuestión económica. Entonces ahí ya el fabricante va viendo. No, en este no me conviene agregar la ejecución especulativa. Bueno, lo dejan ahí. Pero en algún momento capaz que le agregan. También un tema que el costo de ingeniería lo pagan primero los de gama alta. Exactamente. Y ya cuando se aplana, recién destacar que el costo de ingeniería básicamente para la gente de gama alta. Exactamente. Siempre, ¿quiénes son los procesadores más caros? Los de los servidores, los que compra Google, los que compra Facebook, los que compra Amazon. Esos son los procesadores más caros. Y de ahí van los otros de AMD, de Intel, y de ahí va bajando la tecnología. Y esos pagan, como dice Luis, el costo de ingeniería. ¿Se entiende más o menos la idea? Otro problema, otra cuestión pasa porque la ejecución especulativa, que da muchas ventajas a nivel performance, resulta ser un gran problema de seguridad. Y esto de ejecutar cosas por las dudas, a veces nos lleva a ejecutar cosas que realmente esas no deberían ejecutarse. Y lleva a algunos problemas que no se vieron de entrada
y se los vieron hace un par de años y nosotros los vamos a ver en el tema 17. ¿Estamos? O sea que cuando veamos el tema 17, yo les decía, ¿se acuerdan de la ejecución especulativa? Y ahí ustedes van a tener que recordar la clase de hoy un poquito más o menos. ¿Preguntas? Entonces, les muestro acá una pequeña tablita con procesadores superescalares más o menos modernos. Ayer cuando estaba viendo, digo, está un poco desactualizada porque tengo un par del 2002, pero un par del 2019 ya son medio viejos, digamos. Habría que pegarle un refresh para el año que viene. O sea que si alguno el año que viene quiere volver a cursar arquitectura, espero tener un poco más actualizada esta diapositiva. Pero, ¿qué es lo que les quiero mostrar acá? Varios procesadores. Por ejemplo, está el M1 de Apple. Ya podría haber puesto el M2 o algún otro, digamos. El 17 creo que anda por el 13. Claro, ¿este cuál es? Décimo. No, creo que la 14 no salió todavía. No salió. Pero creo que si estamos 12 o 13, 12 seguro, 13 puede ser. Entonces, hay un par de generaciones que tendría que actualizar. Por eso digo, esta es del 2019, 2020, el Samsung M4 también ya es viejo. Pero bueno, en fin. De todas maneras es medio representativo. O sea, estoy contando cosas de hace 3, 4 años, no de hace 20. ¿Qué tenemos acá? La idea es que les muestro distintos procesadores de distintos fabricantes, distintas marcas. ARM, que es un Cortex estándar, uno de Samsung, uno de Apple, Intel, AMD y uno de C5, que es uno que hace RISC-V. El año de lanzamiento, ¿cuál es el ISA? Fíjense que los 3 primeros son con ISA de ARM, que es incluyendo el de Apple. Estos son procesadores de celulares. Estos son con el ISA del x86, son procesadores de PC en general, o desktop. Y este es un procesador, uno de los que en ese año, o sea, el año pasado, era el procesador de mejor performance con el ISA de RISC-V. Y la comparativa muestra cuántas instrucciones pueden emitir por ciclo. O sea, esto hace de cuánto es el ancho de cuántas instrucciones se buscan en memoria. ¿Se acuerdan lo de NY? Esto es cuántas instrucciones se emiten, cuántas instrucciones tiene el front-end. Fíjense que tenemos 4, 6, 8, 5, pero esos son el ancho de cuántas instrucciones se pueden buscar en memoria y decodificar por ciclo. Esas son las instrucciones que provee el front-end al back-end. Pero no es lo mismo que la instrucción larga, ¿no? O sea, No es lo mismo que la instrucción larga, porque no hay paquetes. Todos son dinámicas. Todos. ¿Estamos? Si fuese estático, sería el ancho del tamaño del paquete, pero no lo es, porque no hay ninguno que sea estático. ¿Cómo hace? No terminé de entender todavía el concepto de la inicio, de la dinámica, digamos. Cómo lo busca a esa cantidad de instrucciones en un ciclo sin que son paquetes, digamos. A la larga, está bien, el que las busca como están, no es que arme un paquete con dependencias. Busca 4 instrucciones, o sea, donde está PC más las siguientes 4. ¿Hay dependencias? Sí, sí hay. Porque vos en el paquete vos tenés que armar un paquete de instrucciones que se podían ejecutar en paralelo. Acá son 3 las 4 que están PC y los 4 siguientes. No importa si se pueden o no ejecutar en paralelo, después vemos. ya no hay un compilador que las empaqueta. No hay un compilador que te las arma. Si no, vos buscás las 4 siguientes. Donde está PC y las que siguen. Pero ese valor sería la cantidad que podemos emitir, o sea, la cantidad de bytes que tenemos máxima. No, la cantidad de pipes está después, mira. Es este otro valor. Esta es la cantidad de instrucciones que se largan del front-end por ciclo. ¿A dónde las envías? Al back-end. A todas las unidades funcionales, a todos los pipes. Y la segunda, esta columnita de acá te muestra cuántos pipes tenés en paralelo. Y la idea es, fíjate, acá tenés 10 para este, 12 para este, 16 pipes en paralelo acá. 10, 10 y 5, este es más humilde, digo. Es decir, por ejemplo, que
primero emitimos 4 y pueden quedar 6 bytes sin hacer nada. Exactamente. Y acá esta nomenclatura extraña que trata de mostrar qué son los pipes, qué son las unidades funcionales. El primer numerito es tipo R, el segundo es tipo load o store, después son branches y después unidad de punto flotante, más o menos una característica. ¿Cómo tiene 6 load store? Se hará más cosas, están mezcladas ahí o no está especificado. No, porque no tienen los saltos. Por eso, estará de algún otro modo se da maña, digamos. Fíjate que en general estos números son más bajos para las otras. 2, 1, 1. Este es más parecido a lo que vemos nosotros. ¿Ves? Porque es más humilde, por decirlo así. Acá tenés 4, 2, 2, 2. Estos van variando y fíjense que además el diferenciador entre ciertos procesadores es cómo hacen esto. Algunos ponen más unidades de otro, otros ponen más pipeline para el otro. Por ejemplo, ¿de qué le serviría? O sea, no sé si tener dos pipes para saltos, si no se puede A mí hacer también me parece rarísimo. Y, Pero bueno, le encontraron la vuelta y para algo lo usarán, digamos. Imagino que varios pipes de esos deben ser para las instrucciones especulativas. Sí. Porque si pueden meter solamente 4 instrucciones y tienen 6 o... Fíjense el detalle, que es lo mismo que decía Brian al revés. Yo, por ejemplo, acá largo 4 instrucciones por ciclo, pero puedo ejecutar, tengo 10 pipelines. Entonces significa que hay varios pipelines que están vacíos. Y bueno, vacíos o depende cuántas etapas tengan esto. Esto ustedes creo que lo han visto, cuántas etapas tenían. Tenían 12, 14 etapas. Entonces a la larga van largando y van largando 4 por ciclo y van distribuyendo en distintos pipelines. No necesariamente todos los pipelines están llenos al mismo tiempo. Y fíjense lo que es el tamaño del buffer de reordenamiento. 160, 228, 630. O sea, usted puede guardar 630 instrucciones almacenadas por las dudas. Porque tiene muchos pipelines. 350 estos, o sea, también son, este no se sabe. O no lo han publicado por lo menos. Eso les da un pantallazo de los valores de procesadores de verdad. Los que están en negrita, no sé si se llegan a ver los negritas, eran los más altos el año pasado. Quizás hoy en día haya alguno un poquito mejor, pero fíjense, no había nadie que emita más de 8 instrucciones por ciclo, nadie que tenga más de 16 unidades funcionales en paralelo, y no había un buffer de reordenamiento de más de 630 instrucciones que podía aguantar, digamos. Por eso no está bien MacBook. Por eso andaban tan bien, entre otras cosas, las MacBook. Y después salieron el M1 Ultra, Pro, M2, Pro, Max y todas las cosas que le van cambiando el nombre, pero no sé si cambia mucho esto, digamos. Cambian otras cosas. ¿Qué más? Fíjense este otro detalle, que también es algo que hablamos que lo mencionábamos recién, creo que Brian. El M4, que es este de Samsung, habíamos visto cuando veíamos Super Pipelining, les debe haber mencionado a Esteban Valentini, que yo no estaba, que tenía 16 etapas. Entonces, si tiene 16 etapas y yo por cada ciclo largo 6 instrucciones, significa que si yo saco una foto, ¿cuántas instrucciones hay más o menos en ese instante, en ese ciclo ejecutándose? Casi 100 instrucciones dando vueltas por ahí, más algunas esperando en el buffer de reordenamiento, que ya están ejecutadas. Pero la fotito de cuántas instrucciones se ejecutan al mismo tiempo puede tener más o menos 100 instrucciones. Pero por eso es pipeline. Eso es en total, porque vos largas 6 por ciclo y tiene 16 etapas. Estamos en sacar una foto, 100 instrucciones. Y la otra, el detalle es este procesador que es más humilde, tiene una performance similar a un Cortex A72 del 2014. Entonces, ¿qué dato sirve esto? Porque a la larga es un procesador que no compite con estos otros. ¿Estamos? O sea, la verdad es que está, fíjense, todos los números son más bajos. ¿Estamos? Pero es un procesador nuevo, porque
este ARM Cortex del 2014 viene ARM desde hace 30 años y este viene de hace 5 años. O sea que en 5 años les redujo la brecha, les redujo 25 años de competencia. La idea es que como anda tan bien, es tan bonito el RISC-V, la performance se va a ir acercando. Entonces se supone que este año van a sacar uno que se parezca no al del 2014, sino al del 2020. Entonces cada vez se va a ir achicando esa brecha, o eso es lo que nos quieren mentir los de RISC-V. Vamos a ver si en un par de años ya hay un procesador RISC-V que compita con esto. Hoy en día no hay, está claro. Hoy en día, el año pasado no había, hoy tampoco. Dentro de 2 años capaz que ya hay uno. La pendiente es más pronunciada, digamos. Todos los demás tienen una pendiente más lenta, digamos. Después les muestro esa diapositiva. Esta diapositiva no voy a entrar en mucho detalle, porque quiero mostrar un par de cositas nomás. Esta diapositiva es una diapositiva vieja de un procesador Samsung M3, que acá ya les dije que el M4 es del 2019, o sea que el M3 debe ser un par de años antes. Pero lo que me gusta de esta diapositiva es que esta es una diapositiva oficial de Samsung. Esta es una diapositiva de una conferencia de desarrolladores de Samsung. ¿Estamos? En los cuales lanzaban esta arquitectura nueva y la mostraban cómo era. Y mostraban las diferencias con las características, con el procesador viejo que tenían, que era el M2. No me acuerdo si el M3 era de algún Samsung S10, para decir un número. ¿Y qué es lo que me gusta de esta? Primero lo que le dije recién, que es de verdad. O sea, no es una diapositiva hecha por mí de un diagrama de bloques sacada de un libro. No. Esta es una diapositiva de Samsung, de una conferencia de Samsung oficial. ¿Y qué muestra? Fíjense cosas como predicción de saltos, memoria de instrucciones donde se hace el fetch, la decodificación, renombramiento de registros. Son todos bloquecitos que yo a la larga les fui contando. No lo vimos, algunos más a profundidad que otros, pero son bloquecitos que yo les conté que existen. Y fíjense que la Samsung dice que es verdad, existen. Y son así. Memoria de instrucciones. Por ahora es memoria de instrucciones. Después vamos a ver que... Pues, dejemos simple, es la memoria de instrucciones donde se hace el fetch. Acá se hace el decode, el renombramiento del registro. ¿Y después qué va? ¿Qué son todas estas SSH? ¿Cómo? No es search. Son los schedulers, son las unidades de reserva, todos los buffers que van para cada uno de los pipelines. ¿Y qué tenemos? Saltos, estos que son de algo son los de enteros, los que movimos nosotros. Fíjense que tienen distintas etapas. Por ejemplo, es para multiplicación y división. Son más complejas que lo que no multiplican y dividen, entonces tienen más etapas. Para load y store, y esta es la memoria de instrucciones. Memoria de datos, perdón. Data. Estos son para puntos flotantes, por eso son todos los de F. ¿Los ven? Entonces son los distintos pipelines. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Además de lo que ya les dije, para mostrarles que, primero, que es oficial. Esto es de verdad. Segundo, que son bloquecitos que más o menos les mostré. Y después, porque cuando yo vi esa diapositiva, a la larga a mí me hizo acordar a esta, que es la que yo sí les conté en la clase pasada, donde está en la parte de en orden, está el fetch, el decode, el frontend, y bueno, es todo esto de acá. ¿Lo ven? Sí. Después tiene las unidades de reserva y las múltiples unidades funcionales en paralelo. Están las unidades de reserva acá y las múltiples unidades funcionales en paralelo. Y después, bueno, falta la unidad de commit, que ya no la ponen, porque no les hace falta, pero estaría acá. Entonces yo les conté este esquema, y un procesador de verdad, con un poco de creatividad, sí se parece. Entonces no es que les estoy mintiendo tanto cuando les muestro ese bloquecito, digamos. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, tanto. O me pueden decir, bueno, pero eso ya es viejo de hoy en día.
cuando veo el lanzamiento del procesador Apple A14 Firestone, que es uno de los núcleos del procesador M1 de Apple, de las MacBook del año 2020, creo, 2022, fíjense que tiene la memoria de instrucciones, el front-end con la decodificación, acá está todo esto, ahí salen las 8 instrucciones que se emite y va a la unidad de despacho. Bueno, este tiene la misma unidad de despacho que pero en la unidad de despacho están todas las scheduler. Acá está todo el renombramiento de registros, todos los pipelines en paralelo. ¿Lo ven? Este tiene otro renombramiento de registro para punto flotante, todo lo de punto flotante acá. O sea que a la larga, ¿ves? Acá tienen todos los saltos, ALUs, load store, este es la memoria de datos. O sea, fíjense que Apple, 6, 7 años después de lo que hace Samsung, pone oficialmente un diagramita que es más o menos parecido. O sea, este esquemita se lo usa, porque es la manera en la cual la gente se hace la idea de cómo funcionan por dentro. Por supuesto son bloquecitos. ¿Estamos? Entonces, para el parcial o para el práctico, yo sí les puedo decir que hagan un dibujito así, a nivel bloques, por supuesto. ¿Está claro? ¿Cuál sería, profe, el último bloque en el caso de Apple? ¿Cuál último El bloque? diagrama que nosotros conocemos. Una cosa de unidad de De acá, la unidad de commit, no, lo que pasa es que en general esto es como terminan, esto es el write back. El write back, acordate que nosotros lo hacemos en el banco de registro, entonces acá no lo pone, ¿vamos? Pero está este lo pone ahí en el medio, porque ahí está el error de buffer, entonces todo esto como que tiene un lazo de retorno, como el que vos tenías el lacito de la etapa 5, digamos. ¿Cómo? Creo que acá está me parece. ¿A dónde estás buscando? Lo encontré en una página que tiene, digamos, toda la información del M3. Y ya está acá el diagrama del bloque. Sí. Después se lo muestro. O mandar por Discord, Está muy chulo. para que lo tengamos todo, digamos. Sí, pasa que no lo quiero mostrar para que vean. Está bueno sin mandarlo y lo paso. Bueno, pero esta información se la puede buscar. Si alguno quiere encontrar qué es lo que tiene en su máquina, la busca, se encuentra, digamos. Hacemos un recreo y después vamos a ver qué hacemos con excepciones e interrupciones. Bueno, entonces, retomando, como si todo lo que les contamos en este tema no fuera suficiente, hablamos de super pipelining, de camino de datos con emisión múltiple de instrucciones, con emisión estática, con emisión dinámica, ejecución fuera de orden, renombramiento del registro, ejecución especulativa. Todo eso complica el pipelining. Además de eso, los procesadores tienen que manejar interrupciones y excepciones, porque ustedes ya lo han visto que todos los procesadores tienen que manejar interrupciones. Entonces, la pregunta y el enfoque que les voy a dar ahora es, ¿cómo hace el procesador en pipelining para manejar interrupciones? ¿Cómo hace en medio de todo ese camino de datos, en toda esta complejidad que venimos hablando, para decir, che, me llega una interrupción, ¿qué tengo que hacer? ¿Estamos? Y ese es lo que el enfoque que les voy a dar ahora en las próximas 3, 4 diapositivas, no más. ¿Por qué? Porque había una propiedad esencial para asegurar la exactitud de un programa. La primera característica era preservar el flujo de datos. ¿Se acuerdan? Por eso era importante emitir y terminar en orden. La segunda propiedad para asegurar la exactitud de un programa es preservar el comportamiento de las excepciones. O sea, cuando ocurre una excepción en una instrucción, tiene que ejecutarse siempre lo mismo y tiene que pasar siempre lo mismo. Entonces, a modo de repaso, ¿qué es lo que tiene que pasar cuando llega una interrupción o cuando se produce una excepción interna, que a la larga es lo mismo? ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre interrupción y excepción? Las excepciones son manejadas cuando hay un error de algo
cuando hay un error interno, digamos. O sea, en general las excepciones son, hubo un overflow en la ALU, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces hay que hacer algo con eso. ¿Qué es una interrupción? La que viene de afuera. Alguien me apretó un botón. Pero no necesariamente un error de excepción. No necesariamente, pero es algo interno. A la larga, lo que tiene que pasar es más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que primero que tiene que pasar? Es, cuando se generó una interrupción, se generó una excepción, hay una instrucción que se estaba ejecutando en ese momento. Entonces, de esa instrucción hay que guardar el PC. ¿Para qué? Para poder después retomar la ejecución desde donde estábamos. ¿Está claro? ¿O no? Entonces, ¿dónde vamos a guardar el PC? Y bueno, necesitamos de algún lugar un registro extra, algo donde guardar el PC. El PC de la instrucción que sea la causante del problema. Además, se suele poner otro registro adicional que guarde qué es lo que está pasando, o sea, cuál fue la causa de la interrupción o la excepción. ¿Es un overflow? ¿Es una excepción por el acceso de memoria inválido? ¿Es una interrupción externa? ¿Alguien apretó un botón? ¿Qué es lo que pasó? Se suele guardar en un registro el qué pasó, para que después el manejador de interrupciones sepa dónde buscar qué pasó. Sí, para el segmentado que estamos viendo. A su vez, también habría que, por supuesto, una vez que ocurre una excepción o una interrupción, hay que decirle a PC, che, anda a tal lugar. Y ese lugar es el lugar donde está el manejador de interrupciones. Ustedes se acuerdan que había una tablita con un vector de interrupciones. Y ustedes decían, che, tengo que ir por lo menos a donde está la base del vector. ¿Estamos? Y esa dirección donde está la base del vector, ¿cómo se la paso? Bueno, de alguna manera tiene que estar en algún lado un valor para poder permitirle a PC grabar este valor, para de ahí empezar con lo que es el manejador de interrupciones. ¿Se entiende? Entonces, todos esos cambios a la larga agregan al camino de datos un par de registros y una entrada más a lo que sería el multiplexor que elige la fuente de PC. Ahora, todas las interrupciones para el pipeline a la larga son riesgos de control. ¿Por qué? ¿Qué era un riesgo de control? Un riesgo que me alteraba el flujo normal de ejecución de las instrucciones. Entonces, una interrupción me altera el flujo normal de las instrucciones. Es un riesgo de control. ¿Cómo lo manejo? Como todos los otros riesgos de control. O sea, de la misma manera. ¿Estamos? Se trata de manera muy similar a un salto en el cual falla la predicción. ¿Estamos? Si eventualmente tengo que hacer es agregar burbujas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una instrucción de suma en la etapa de ejecución y me genera una excepción por overflow. Este valor me da un valor incorrecto. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Evitar que el valor incorrecto se escriba en el banco de registro. ¿Está claro? Porque yo ya sé que ese valor, ese resultado de la ALU, no es el resultado que yo quiero. Entonces tengo que evitar que se escriba en el banco de registro. Las instrucciones que están en etapas posteriores, en la etapa de memoria, en la etapa de writeback, ¿les pasa algo? No. Entonces tengo que hacer que ellas puedan terminar su ejecución. Las instrucciones que estaban previas, ¿les pasa algo? Y sí, porque esas no las puedo ejecutar. En las que estaban en la etapa de decodificación y etapa de fetch. No importa, porque yo a partir de ahí tengo que parar, tengo que guardar el PC de esta, que está en la etapa de ejecución, y a partir de ahí quitar, digamos, esta instrucción de acá. ¿Para qué? Es como poner burbujas. ¿Estamos? Y guardar el PC de la instrucción que causó la excepción, la causa, y grabar en PC que la siguiente instrucción que se busque sea la del manejador de excepciones. Y cuando el manejador de excepciones vuelva,
lo que tengo que hacer es que la instrucción problemática vuelva a ser buscada en fetch y vuelva a retomar el flujo normal. Pregunta. O sea, ¿qué función cumplía el manejador de excepciones? Y maneja, resuelve el problema, hace lo que tengan que hacer según sea un overflow, una interrupción externa, hacer la rutina que ustedes han programado en el sistema con micro, digamos. Hace lo que tengan que hacer según la interrupción o la excepción. Porque si generó un problema, la tienen que ejecutar de vuelta para que no genere problema. O porque si en medio de la ejecución recibiste una interrupción, a esa instrucción no la terminaste de ejecutar. Entonces la tenés que volver a ejecutar de vuelta. Además, para que sigan las que venían después. Claro, además para que sigan las que vienen después. Sigan todas. Entonces, en nuestro procesador segmentado de 5 etapas, ¿qué sería lo que me agrega para manejo de interrupciones? Me agrega, primero, estos dos registros acá. ¿Lo ven? Uno dice SEPC, pero a la larga es el PC que generó la interrupción. ¿Ven? Lo sacan de acá el PC y lo guardan en un registro adicional. Un registro suelto acá que es causa, donde guarda la causa de la excepción. Y después agrega un par de multiplexores que a la larga lo que ponen son ceros. ¿Para qué ponen ceros? Para agregar burbujas. ¿Estamos? Y a la larga, ¿qué es lo que ponen acá? Lo mismo, ¿ven? Esto me pone también burbujas acá, que es cuando, ya sea que tengo un riesgo de ahí o cuando tengo una excepción. Y a la larga va también para acá, para parar el pipe y que no se busque. Y acá tengo otro valor de PC con un valor constante. ¿Lo ven ese valor constante? No importa cuál es el valor, pero es el valor constante donde va a estar el inicio del vector de interrupciones. Entonces después el manejador de interrupciones va a decir, parto de esta base con el valor que está acá para saber la causa y sé a dónde tengo que saltar para atender la interrupción correcta, porque son interrupciones vectorizadas usualmente. ¿Se entienden? Los cambios, fíjense que son poquitos. 2 registros, un par de multiplexores con 0 y un par de valores constantes. No hay mucho más que ver, digamos. Todo lo demás se supone que ya lo han visto. Entonces, ahora, el problema es que en un pipeline se ejecutan varias instrucciones en simultáneo y pueden ocurrir hasta varias excepciones en simultáneo. Porque así como puedo tener una excepción de overflow acá, puede ocurrir al mismo tiempo una excepción acá, un acceso a memoria inválido, en el mismo instante. Entonces, el enfoque, ¿cómo hago para ver si tengo varias excepciones en el mismo ciclo? El enfoque más simple es manejar primero la excepción de la instrucción más antigua, o sea, la que está más adelante en el pipeline. ¿Estamos? Y vaciar las siguientes. Total, la otra después eventualmente volverá a ocurrir. ¿Se entiende? Y serán manejadas en su momento. Eso se denomina excepciones precisas. Y manejar las excepciones precisas es clave. Ahora, en el procesador segmentado que vimos recién, más o menos es fácil. Pero en un procesador superescalar, con emisión dinámica de múltiples instrucciones, ejecución fuera de orden, manejar las excepciones precisas es como está poniendo la cara mi amigo Tomás atrás, un quilombo. ¿No? Pero de todas maneras hay que manejarlas. O sea, es pregunta de parcial también, ¿qué es interrupciones precisas? ¿O por qué los procesadores tienen que manejar interrupciones precisas? ¿Estamos? ¿Dónde se manejan en este tipo? En la unidad de terminación. La unidad de terminación, cuando van llegando las instrucciones, se va fijando, che, ¿llegó alguna instrucción con excepción? ¿Sí o no? Bueno, si hay alguna que tiene un problema, recién ahí lo tratamos y saltamos a donde sea. Deben tener un campo para decir que fuera más antiguo. Sí,
se maneja cuál es más antigua y cuál es si generó o no alguna excepción o algún problema, si se recibió alguna interrupción externa en el camino, todo eso se registra. ¿Solo existe ese enfoque, el de excepciones precisas? No, no es el único. Pueden ser imprecisas, pero por múltiples motivos ni se lo usa. Y prefiero ni mencionarlo. Porque a la larga, el que funciona, el que tienen todos los procesadores que vos conocés, son precisas. ¿Sí? Pero son precisas, existen las imprecisas. Y ahora, pregunta, ¿qué pasa si la excepción o la interrupción ocurrió en una instrucción que estaba siendo ejecutada especulativamente? ¿Se la atiende o no se la atiende? Si no se termina de ejecutar la instrucción, no se atiende. Bueno, que se lo podría ejecutar la instrucción especulativamente, no sé si me imagino, depende. Pero ahora todavía no. En general lo que se hace es, se espera a terminar, a determinar, digamos, si la instrucción ejecutada especulativamente es válida o no. Y si es válida, ahí recién se atiende la excepción. Si se la descarta con la excepción también, digamos. Es el enfoque que normalmente se hace. Pero ya fíjense que con toda la mezcla empiezan a surgir este tipo de preguntas, digamos. Es el único momento en que deja de especular. No deja de especular nunca, empecemos por ahí. ¿Estamos? Especula siempre. Porque si no continúa con la excepción. A ver, ¿cómo es? Porque la pregunta fue si es que seguía con el tema de manejador de instrucciones. Por eso la pregunta es si la excepción ocurre en una instrucción que se está ejecutando especulativamente, ¿se la atiende o no? No se la atiende hasta ver si la instrucción ejecutada especulativa pasa a ser válida o no. Claro, por eso digo, ahí deja de especular porque tiene que esperar si recibe a ver si va a... Ah, bueno, sí, puede ser. También deja de especular con la atención, digamos. La atención no es especulativa, eso sí es verdad. Ahí está, no te había entendido. Incluso sería, ahí sí, que no tendría sentido la ejecución especulativa Del manejador de excepción. No, de la instrucción. O sea, si la ejecuta la instrucción, salta una excepción, vos la estabas ejecutando especulativamente, igual vas a tener que esperar que se ejecute completamente para ver si es válido o no y recién ejecutarla. Y recién hace, sí. Exactamente. Perdés el ahorro ese de... Pero bueno, puede pasar. ¿Estamos? ¿Preguntas? Entonces, para terminar, tenemos media hora más todavía. Pipelining, cuando lo habían visto con el ingeniero Volentini, parecía difícil, pero a la larga no tanto. O sea, fíjense cómo se ha complicado con todo lo que les mostré yo ahora. La idea básica es simple. Pipeline ideal, etapas balanceadas. Ahora fíjense que eso parece como que lo han visto hace 3 vidas atrás, digamos. Y tener 5 etapas es una maravilla. Digamos. Solo 5 etapas, con un adelantamiento de 2 lugares y detección de 3 riesgos. Facilísimo. El buen diseño de Lisa ayuda mucho. Pero la búsqueda permanente de mayor performance elevó notoriamente la complejidad. Siempre por la ley de Moore, que era el motor de todo esto. Las interrupciones precisas también agregan complejidad. ¿Y cómo se busca mejorar la performance del pipeline? Primero por super pipelining, o sea, hacer etapas, poner más etapas y hacer que el ciclo T sea lo más pequeño posible, podamos aumentar la frecuencia. Emisión múltiple de instrucciones, en vez de hacer una por cada ciclo, le metemos más de una por cada ciclo. Que el compilador también ayude, reordenando instrucciones y desenrollando lazos para evitar dependencias, esto para tener más instrucciones disponibles. Ejecución fuera de orden, para ejecutar sin tener que esperar las dependencias, pero con terminación en orden. Importante, no se olviden nunca. Ejecución especulativa, todo eso sirve para aumentar la performance. Predicción de saltos, etc. En el etcétera está el renombramiento del registro, otras cosas más. Todo esto es para buscar
Fíjense, siempre es paralelismo a nivel de las instrucciones. ¿Cómo hacer que yo pueda ejecutar más instrucciones de manera simultánea? Eso es ILP. Y la limitación más fuerte de ILP son las dependencias. ¿Está? Y después también la complejidad de todo esto implica un problema de consumo de energía. Mira, eso ya queda vieja. ¿Preguntas? ¿Se entendió la idea del tema del pipelining avanzado? Entonces, ¿podemos salir 20 minutos antes o empezar el tema 10? Bien, bien, me gusta la manera de pensar. Empecemos tema 10, total. El tema 10, ya saben que la primera vemos el cronograma, todas esas cosas, digamos. Resumen de la unidad anterior. Van a ser muy tranquilos, prometo. Tengo que poner acá porque si no me salta el resumen. Tengo una unidad de ponte chip lunes de 8 de la mañana. Ni siquiera puedo hacer. Ni siquiera el lunes, nos vemos el miércoles, es verdad. Arranquemos. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Diseño un CPU multiciclo y microprogramación. Acá vamos a ver el tercer diseño de procesador. O sea, y acá volvemos. ¿Se acuerdan cuando vimos el uniciclo? Allá lejos, hace tiempo, el procesador de ciclo único. Fue el primero y yo les dije, este tiene mucho potencial. Y de ahí empezamos a ver pipeline. Y nos fuimos con pipeline. Bueno, ahora volvemos atrás y vemos otro diseño. El cronograma que estamos ahí, y ya este es el último tema antes del parcial. Y este tema tiene una salvedad que vale la pena mencionar ahora, más tranqui, que este tema no tiene práctica. O sea, ustedes ahora están viendo el práctico 5, que es tema 9, que es más o menos lo que terminamos de contar recién. En realidad termina antes, pero bueno. Este tema no tiene práctico y ustedes rinden el martes el práctico 5 y el martes que viene ya rinden el parcial. Este tema que es un tema sándwich que no tiene práctica, ustedes dicen, entonces como no tiene práctica no van al parcial. En realidad sí va, puede ir, pero va a ser o una práctica muy sencilla o van a ser conceptos de teoría. Estamos a decir, pero ¿cuál es la diferencia entre multiciclo y uniciclo, segmentado? ¿O por qué se prefiere uno en vez del otro? O sea, tienen que estudiarlo, es corto el tema, tienen que saberlo, pero no van a tener práctica. ¿Estamos? Entonces van preguntas acotadas. Y lo cual implica que ya también se nos viene el parcial. ¿Cómo van con los parciales, con todas las otras cosas? Sé que reniegan con FT, con no sé con qué más estaban renegando. Joaquín renega con FT. Es una nota. Inteligencia artificial, creo que también tiene parcial la semana que viene, ¿puede ser? Sí, gracias a Dios. ¿Cómo el mismo día? ¿El martes 9? No. No, el martes de la evaluación de seguridad. O sea, el martes 2. El martes 2 tiene... El parcial no es de esto, la semana que viene. No, esto ya sé que es el martes 9. Ya creo que también. ¿El 9 también? Sí, la cual que va a cambiar. A mí me han dicho que lo iban a tomar antes. Pero bueno. Vamos a tener que pasar esto. Bueno, ya vamos. Sí, en teoría a mí me habían dicho que iba a ser el 2. Por eso yo la semana que viene casi que no doy clase. No, pero desde el cronograma de la primera clase que está puesto. ¿El 9? ¿Nosotros también? Y acá también. Así me creo porque entonces nos dijeron que el parcial era el 9 y martes nos dijeron parcial el 9. Yo le dije primero. Gané. El que dice primero pega 2 veces. Faltaba un montón para mayo. Claro. Claro, sí, estamos arrancando. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora?
De vuelta, vamos a seguir viendo lo mismo que vimos con cómo se hace el diseño del procesador. La idea básica, el camino de datos, el diseño de la unidad de control. Lo que pasa es que la unidad de control acá es difícil. Entonces vamos a ver bastante de la unidad de control, implicancias, conclusiones y a su vez también el tema de manejo de interrupciones y excepciones, de cómo se hace para manejar en este tipo de procesadores. Siempre está mi recomendación del libro. Acá fíjense que tienen unas secciones 4 o 5, varios apéndices. ¿Estamos? Esto, al que le guste diseño lógico o al que le haya gustado el diseño lógico, pueden leer este, cómo hacer un control con máquina de estado finito, con cosas así, está bastante piola, digamos. Entonces, acá va el resumen del tema anterior, digamos. ¿Dónde estamos? Empezamos diseñando un procesador de ciclo único. ¿Estamos? Ese control, ¿se acuerdan? Era simple y era combinacional, era una tabla de verdad. Espero que se acuerden, porque lo van a tener que ver para el parcial también. El camino de datos era sin escatimar recursos. Decíamos, che, necesitábamos sumar acá, pongamos 2 sumadores, pongamos una ALU, un sumador. Necesitamos sumar allá, pongamos otro sumador. ¿Se acuerdan? Eso eventualmente iba subiendo el coste y después le agregábamos unidad de detección de riesgo, después le agregábamos unidad de adelantamiento y después le agregábamos y le agregábamos y le agregábamos. ¿Estamos? En general del ciclo único la duración del ciclo era larga, determinada por la instrucción más larga. Y eso era un problema porque castigábamos a todas las instrucciones por culpa de la más lenta. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hicimos? Pipeline. ¿Qué es lo que hicimos en Pipeline? Nos separamos en etapas, mejoramos performance. Y dijimos, ahora todas van a ser lentas, pero no me importa porque ahora mi tiempo de ciclo es corto y yo hago una en cada T. Porque así funciona el pipeline, esa es la maravilla del pipeline. Entonces, ya tengo el CPU igual a 1 y el ciclo corto. Pero ¿qué pasaba con el pipeline? Me introducen los riesgos. Porque puede haber riesgos estructurales, puede haber riesgos de datos, puede haber riesgos de control, que me dice que en realidad ese CPI no es tan 1 como me gustaría, sino es 1 y un poquito más. ¿Está claro? Ese es el panorama grande. Y después vimos cómo muchas otras técnicas para aumentar al máximo la performance. Que todas las técnicas agregan complejidad y aumentan el costo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ¿qué pasa si no es todo una cuestión de performance? Porque algunos diseños de procesadores no buscan necesariamente maximizar performance. Algunos pueden minimizar el costo. Yo quiero hacer el procesador lo más barato posible, porque vivimos en Argentina y no nos interesa tanto la performance, queremos buscar la performance de la clásica con el es lo que hay, ¿estamos? Pero queremos minimizar el costo porque no tenemos un peso. ¿Estamos? Es bastante común. O a veces puedo minimizar el consumo de energía, porque realmente puedo querer algo que lo voy a poner en el campo y le voy a cambiar la pila una vez al año. Entonces realmente quiero que el consumo de energía sea lo más bajo posible. ¿Estamos? Por ejemplo, en sistemas embebidos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo distintos objetivos de diseño, porque había distintos tipos de computadoras, van a tener distintos criterios de diseño también. Entonces, todo lo que venimos contando desde Uniciclo para acá era con un criterio muy fuertemente tendencioso, que es performance. Pero ahora les voy a mostrar qué pasa si no queremos necesariamente performance. ¿Está la idea de qué es lo que se busca? Y por supuesto, criterios diferentes requieren soluciones diferentes. Entonces les voy a contar cómo se hace un poco un criterio distinto y una solución diferente. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La idea va a ser, como dice el título, multiciclo. Entonces acá los procesadores no ejecutan, no tenemos un CPU igual a 1, sino la cantidad de ciclos por instrucción es más alta. Vamos a tener varios ciclos por instrucción, múltiples ciclos por instrucción. Entonces vamos a dividir la instrucción en pasos. ¿Estamos? La idea de esos pasos es que sean modulares,
¿Para qué hay que ser modulares? Para que los pueda reutilizar. Y al reutilizar los pasos, estoy reutilizando componentes y reutilizando cosas me sirve a bajar el costo. ¿Esos pasos ya serían ciclos? Esos pasos los voy a ejecutar a distintos pasos en distintos ciclos. Ya vamos a ver exactamente qué es lo que son los pasos. Entonces, la idea es más o menos parecida a lo que hicimos en pipeline. Y la idea es que ahora las instrucciones se formen mediante esa combinación de esos pasos. Entonces yo voy a querer hacer tal instrucción, voy a necesitar el paso 1, el paso 3 y el paso 4. O el paso 1, el paso 2 y el paso 5. ¿Se entiende? Entonces ahora es como la lavandería, más o menos. ¿Se acuerdan que en ese caso teníamos distintas tareas que necesitaban distintas cosas? ¿Qué hacíamos en pipeline? Que todas pasen por todas las etapas. ¿Por qué? Porque me mejoraba la productividad. Bueno, ahora no. Ahora cada uno va a utilizar la que necesite. ¿Está claro? Y por supuesto me lleva a que las instrucciones demoren distinta cantidad de ciclos. O sea, algunas instrucciones demorarán más ciclos, otras demorarán menos ciclos, según sus necesidades. La idea es que cada uno de esos pasos se ejecute en un ciclo y que ese ciclo sea pequeño. Entonces, la idea, lo vamos a tratar de separar los pasos, balancearlos, igual que hicimos en pipeline. En cada paso utilizar solo una unidad funcional. De esa manera yo me garantizo que sea más o menos balanceado. Y la duración del ciclo va a depender de la duración del paso más lento. Similar a lo que era de la etapa más lenta. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta acá la idea? Pregunten cualquier cosa. Como les dije recién, la idea va a ser reutilizar recursos para minimizar costos. Entonces, ahora todas las operaciones que hacíamos necesitaban una suma, se van a hacer todas en una única ALU. Entonces, las tipo R se hacen en la ALU. El cálculo de la dirección de memoria se hace en la ALU. Antes también se hacía en la ALU. El cálculo para actualizar PC, ahí había un sumador, ahora se va a hacer en la ALU. Vamos a tener una única memoria. Ya no tenemos memoria para instrucciones y memoria para datos. Ahora tenemos una sola. Guarda todo. Es la misma memoria. Nos ahorramos espacio en la memoria. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Voy a necesitar algunos registros adicionales. ¿Para qué? Para almacenar valores intermedios entre los distintos pasos. Para hacer pasos de información. Y todo esto que les estoy contando, capaz que les suena. Si alguno tiene buena memoria, capaz que se acuerda a algo que han visto en algún momento en sistemas con micro. Porque el diseño, a fin de cuentas, se va a parecer un poco, o va a haber cosas conocidas con el famoso SRC1, que tenía distintos pasos. ¿Se acuerdan? A eso estamos volviendo. Y sí, yo miro el reloj. ¿Cómo sería el camino de datos? Así. Y ustedes dicen, eso no se parece en nada al SRC1. Pero a la larga es una mezcla entre el SRC1, que tiene un bus, acá tienen más de un bus, y el procesador que venimos viendo. Ahora fíjense que vamos a tener una única memoria. Ya no es la memoria de instrucciones, es una sola memoria. Y agregan un registro de instrucción, un IR. ¿Se acuerdan del IR? Sí. Y agregan un Memory Data Register. ¿Saben qué es el MDR? Memory Data Register. ¿Se acuerdan del MDR? Más o menos. Brian dice, hay que repasar un poco el prerequisito. El banco de registro. La ALU, que ahora es una sola con los multiplexores. Y agrego, fíjense, un registro A, un registro B, otro registro ALU out. Más o menos parecido el esquema a lo que teníamos, con más multiplexores, con más registros intermedios. ¿Qué es lo que agrego? 5 registros, fíjense. IR, MDR, A, B y ALU out. Agrego 2 multiplexores. ¿Cuáles son los 2 multiplexores? Este seguro, antes no estaba.
para elegir de dónde saco la fuente de la ALU. Fíjense que viene del banco del registro, en realidad del registro A, o viene de PC. Porque ahora PC más 4, tengo que sumarlo acá. Porque ya no tengo el sumador de PC. O más el branch. ¿Estamos? PC más la constante. Todo eso lo tengo que hacer acá. ¿Lo ven? Agrego acá este multiplexor a la entrada de la memoria. ¿Por qué? Porque ahora la dirección de memoria puede venir ¿de dónde? De PC, si lo que busca es una instrucción, o de acá, ¿qué es esto? Viene de acá, viene de acá, viene de acá, de la salida de la ALU. ¿En qué caso viene de la salida de la ALU? En el load store. Porque calculan la dirección de salto acá en la ALU y mandan la salida de la ALU a memoria, en el caso del load y store. ¿Lo ven? Entonces agrego esos dos multiplexores, amplío este para agregar el 4, que antes era una constante en el sumador, ahora la tengo que poner como una entrada más de la ALU. Para hacer una operación y guardarla en memoria. ¿Qué instrucción, por ejemplo? ¿Una store? No, o sea, no, claro. No. La idea es que se va a ir haciendo en distintos pasos. Claro, no sé si El paso sería ¿Estamos? cálculo de la dirección, luego sería Exactamente. guarda el registro y después saca el registro. Fíjense esto que todas las cosas siempre toman los valores de registros. Fíjense que cuando hay que hacer algo se sale del registro de acá, o se toman los valores del registro B, o del registro A, o del IR. Siempre cuando se van a tomar los valores, se toman valores de los registros. ¿Por qué? Porque los registros son los que mantienen el valor estable para ser utilizado en el próximo ciclo. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes van a hacer alguna operación, lo guardan en un registro intermedio. Y en el siguiente ciclo se toma de ese registro intermedio y se hace lo que se tenga que hacer. Más o menos una idea como los registros de segmentación, pero acá no son registros de segmentación. Acá son registros específicos. A, B, MDR. No está dividido en etapas, exactamente. ¿Se entiende el camino de datos? ¿Cómo funciona ese camino de datos? Bueno, ese camino de datos no tiene saltos todavía. ¿Cómo funciona? Eso sí, lo dejamos para la próxima. ¿Les parece? ¿Qué tan difícil es implementar los datos si ya tenemos que siempre entra la ALU? Vas a ver que no es mucho más difícil. Claro, porque si ya hace PC más 4, también podemos mandar bueno, hace PC más. Hace PC más la constante también. Claro. Y eso lo manda directamente a PC. Y eso lo manda directamente a PC. O sea, de poder está ahí nomás, digamos. Falta quizá la comparación, habrá que ver para la resolución del salto. Pero bueno, estamos ahí. ¿Estamos? Entonces, para la próxima clase, que va a ser el miércoles de la semana que viene, vemos realmente cuáles son los pasos, cómo se ejecutan esos pasos en el camino de datos, todo. ¿Han visto que no era tanto? No así de tanto, digamos. Por ahora, digamos. Hay que ver que sea también. No, el miércoles ya es probablemente la última clase. Bueno, entonces, ¿me preguntan acá? La última clase antes del parcial.